Hoy ya volvemos a los martes por la tarde. Y nada, y hoy ya, como hablábamos antes entre nosotros, hoy ya tenemos cambio de tercio, ¿vale? Ya dejamos atrás a los filósofos, para bien o para mal, cada uno como quiera, y abrimos la puerta y abrimos toriles para que salgan los físicos, ¿vale? Porque ya comentábamos que se da la circunstancia, casi la casualidad, de que los que nos van a hablar de las teorías contemporáneas, científicas, neurocientíficas de la conciencia, pues son, si no todos, son en su mayoría físicos, ¿vale? Hoy nada, tenemos la suerte de contar con nosotros con Gabriel Madirolas, que es investigador en la Universidad de Toulouse. Entonces, Gabriel se formó, estudió el grado, la licenciatura, como se llame ahora, de física, él es físico teórico, en principio de formación, aunque ya pues creo que desde el doctorado y desde luego en el postdoc se ha centrado, se ha especializado en el estudio de la conducta, en estudios muy interesantes que yo creo que hoy no nos va a contar, pero desde luego en algún momento será muy bonito escucharle, porque, bueno, pues yo sí que he tenido esa suerte y son, bueno, pues estudios un poco de todo, pero, por ejemplo, ¿no? de la collective wisdom, ¿no? De sabiduría colectiva, el cómo, digamos, que nuestro conocimiento aumenta cuando decidimos en grupo. También estudios conductuales en animales, ¿vale? Él es un experto en diseñar modelos que explican, pues, conductas, ya sea toma de decisiones humanas, ya sean conductas animales, etcétera. Pero como dice, ¿no? Como le he escuchado, le he leído yo, no simplemente dejar que el modelo fríamente explique la conducta, sino también tratar que las propias variables que están dentro del modelo que tengan en cuenta, pues, motivaciones, que tengan en cuenta, pues, digamos, toda la complejidad del proceso de la toma de decisiones. Muy bien, pues nada más, Gabriel, yo creo que te dejo ya el escenario, te dejo la tarima para que nos hables hoy. Ya tenemos la primera gran teoría de la conciencia contemporánea, el Neuronal Global Workspace, primero propuesto por Bars y después por Stanislas Dehaene. Así que, Gabriel, muchas gracias por estar aquí y todo tuyo. Pues muchas gracias Javier por la maravillosa presentación y muchas gracias a la Fundación Tatiana y a CINED. Muchas gracias Diego y Leticia. Y aunque esta es la parte protocolaria normalmente de dar las gracias, de verdad os digo que gracias sinceras porque no sabéis lo que estoy disfrutando de todo este ciclo de charlas. Muchas gracias por organizar algo así y muchas gracias por proponerme participar, aprender y compartir sobre el tema de hoy. Y espero que entre todos aprendamos mucho. Lo hemos estado comentando antes. Mi idea es dar la charla un poco del tirón, entonces, porque al final propondré unos temas así como de debate, entonces digamos que es como la parte fuerte. Pero como ya ha dicho Javier, yo soy físico de formación y estudio comportamiento animal, modelización, con lo cual, pero voy a hablar de un tema de neurociencia, voy a hablar de un tema que tiene mucha biología, por ejemplo. Entonces, si hay cualquier cosa, si estoy cometiendo o no siendo lo suficientemente preciso o equivoco algún término o algo, por favor, estoy encantado de que lo puntualicéis o de que lo discutamos. Y si hay algo que estoy explicando que es que no se está entendiendo de ninguna forma, por favor también preguntádmelo. Y, y bueno, sin más, os explico cómo he dividido mi presentación. Entonces, los contenidos son cuatro bloques. En el primero será voy a poner un par de ejemplos solo para meternos todos en harina. Luego explicaré la Global Workspace Theory de Bars. En la tercera sección será el Neuronal Global Workspace y veremos de N y veremos por qué tiene ese neuronal delante de Global Workspace. Y luego, como decía, en un cuarto apartado, que es el que se podrá extender, pues propondré unos temas de debate, si queréis. Entonces, a ver, exactamente. Entonces, como decía, en un primer apartado os voy a poner un par de ejemplos y el primero es
este vídeo, que no sé si de momento si os aparece, que sí, que quizá algunos conozcáis porque es de 1999 y es un test que hicieron en el cual veis que hay 6 personas, 3 vestidas de negro y 3 vestidas de blanco. Entonces los que están vestidos de negro se van a pasar entre ellos uno de los 2 balones que hay, y los que están vestidos de blanco se van a pasar entre ellos el otro de los balones que hay. Y entonces la tarea que hay que resolver es intentar contar cuántas veces se pasan entre ellos el balón los que están vestidos de blanco. Y ya aviso que la primera vez que se pasan entre ellos el balón es un poco confusa, entonces vamos a aceptar un error de +/-1 en la cuenta, pero ya me estoy poniendo cuantitativo. Pero os pido a todos que intentéis contarlo, a ver si esto va y no me traiciona, si no, lo abro aquí. Ahora, veis las letras, ¿no? Perfecto. Vale, pues ahí os cuentan eso, las instrucciones en inglés y a por ello. Vale, pues entonces si habéis conseguido focalizar vuestra atención, habréis contado 15, pero como pregunta ahí en el propio vídeo, plantea la cuestión de si habéis visto aparecer ese simpático bicho, ese simpático gorila que aparece ahí en medio. Entonces, según los autores, la mitad de la gente que veía este vídeo era incapaz de verlo. Estaba tan focalizada en contar, tan focalizada su atención en contar los pases que, aunque es esa cosa tan chocante, ¿no? Un tipo vestido de gorila pase por delante de sus ojos y desde luego la luz impacta en sus retinas, sin embargo, no conseguían, no era un contenido consciente de su experiencia. Y os diré que yo le he pasado este vídeo a 3 personas y de las 3, 2 de ellos no vieron al gorila. Entonces, este era un primer ejemplo. Por cierto, si queréis dejar constancia de si alguno no habéis visto al gorila, me parecerá estupendo porque así demostrará la potencia de este efecto. Entonces, un segundo ejemplo, a ver si consigo volver a poner el PowerPoint como se suponía que tenía que estar. A ver. Vamos allá. Vale, pues entonces el segundo ejemplo que os quería poner es este experimento hecho por uno de los autores de las teorías que vamos a discutir después, en el cual se les pasaba a los sujetos una serie de imágenes a gran velocidad. Ahí podéis ver que pone 71 milisegundos. Y entonces, la mayoría de las imágenes eran un batiburrillo de figuras geométricas que no tenían ningún sentido, pero entre medias hay un momento dado en el cual podía aparecer o no aparecer una palabra escrita sobre un fondo negro. Entonces, luego se les preguntaba a los sujetos estudiados si habían sido capaces de ver que si aparecía o no aparecía la palabra y cuál era la palabra. Y la cuestión es que esa palabra que aparecía podía estar, como podéis ver ahí, a mitad de camino, en las 2 columnas, podía estar precedida y seguida por una pantalla en negro o precedida y seguida por una figura de estas con figuras geométricas en plan batiburrillo. Y el resultado a nivel de atención, de comportamiento, es que cuando la palabra estaba precedida y seguida por pantallas en negro, los sujetos eran capaces de detectarla y incluso sabían qué palabra era, y sin embargo cuando aparecía detrás y antes de estas figuras geométricas, los sujetos su atención estaba tan focalizada y sus recursos en procesar la imagen anterior que no eran capaces de ver la palabra que estaba escrita. Por curiosidad, voy a darle al chat. No vaya a ser que habléis del gorila. Está la gente hablando del gorila, sí.
Creo que lo he visto pasar, pero la tarea, como estaba concentrado, en mi cabeza no lo he retenido. Muy bien. Jo, mucha gente se lo sabía ya. Bueno, da igual. Yo se lo puse a los que no se lo sabían y no lo veían, menos una persona. Bueno, entonces, como decía, cuando la imagen esta que aparecía, la palabra que aparecía, dependiendo de las imágenes que le antecedían y que la seguían, se pasaba, digamos, a la consciencia o no, a pesar de estar siendo vista, digamos, vista, de impactar en la retina. Entonces, lo que midieron es la actividad cerebral. A ver si ahora el PowerPoint. Yo creo que... Ajá. Lo que midieron es la actividad cerebral de los sujetos mientras resolvían esta tarea y vieron que era diferente dependiendo de si eran capaces de ver la palabra, de si eran conscientes de que habían visto esa palabra o no. Entonces, a la derecha vemos el caso en el cual la palabra estaba rodeada de esas figuras geométricas antes y después, y entonces vemos ahí en naranja, en la nuca del individuo, estamos en la imagen de la derecha, que se activaba esa zona del cerebro que es la encargada del procesamiento visual, digamos, según llega el impulso nervioso desde la retina. Entonces, estas son imágenes tomadas con resonancia magnética funcional. Pero vemos en la imagen de la izquierda la actividad cerebral de los sujetos cuando sí que eran conscientes de que habían visto una palabra. Entonces vemos que esa corteza visual primaria también está activa, la vemos ahí en verde en la zona de la nuca. Está más activa que cuando no era consciente el sujeto, pero es que además vemos que muchas otras zonas cerebrales están activas y de una manera distribuida por todo el cerebro. Bien, bueno, pues entonces esto es a nivel de actividad cerebral la diferencia en lo que se traduce esa experiencia de ser consciente o no ser consciente de las palabras, de que hemos visto esa palabra. Entonces, voy a pasar a explicaros la Global Workspace Theory, o sea, la teoría del espacio de trabajo global, propuesta por Bernard Baars, que es este neurocientífico holandés. Pero entonces, esto es una teoría de la conciencia, entonces antes de seguir vamos a ponernos de acuerdo en de qué conciencia estamos hablando aquí. Entonces, en anteriores sesiones de este curso se ha visto que Ned Block propuso dos tipos de conciencia, digamos. Un tipo es la conciencia fenoménica, que es la conciencia, que es la experiencia, digamos, la experiencia directa. Ese cuando miro el cielo y veo un azul o un sonido, o si me dan un golpe, ese primer dolor. Los qualia que llaman. Y luego está la conciencia de acceso, cuya característica, sin embargo, es que los contenidos están disponibles para el razonamiento y para el habla y la acción guiadas racionalmente. Entonces, vamos a referirnos principalmente a esta segunda. El propio Bernard Baars dice que de lo que soy consciente puedo comunicarlo con precisión. Entonces, él propone su teoría a partir de este concepto, propone su teoría de su hipótesis del acceso consciente, que se basa en ver el sistema nervioso central, digamos, el cerebro, el encéfalo, como digamos, un conjunto masivo, muy numeroso de redes especializadas, procesadores especializados distribuidos. Entonces, pues como decimos, esto se basa en que el cerebro trabaja de una manera distribuida. Cada detalle del trabajo que realiza el cerebro es realizado por uno entre miles de grupos especializados de neuronas y que saben realizar su trabajo sin necesidad de que nadie les diga cómo lo tienen que hacer, de recibir instrucciones constantes desde un centro de mando, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien nos dice una frase y queremos entender lo que nos están diciendo, tenemos que utilizar una multitud de recursos y fuentes de conocimiento y que van desde nuestra capacidad de entender el léxico, la gramática, la semántica, a interpretar la entonación, por ejemplo, o la gestualidad de la persona que nos está hablando. Entonces, Baars propone
que la coordinación, el control, la resolución de problemas puede ser realizada por medio de un intercambio centralizado de información que permite que estas regiones, como por ejemplo el córtex, la zona sensorial del cerebro que hemos dicho antes, distribuyan información al todo. ¿Y cómo operaría esa distribución de información, ese centro de control? Pues para él la conciencia sería el agente primario de ese acceso global, de esa capacidad de acceso global en los humanos, en los mamíferos y posiblemente bueno, iba a decir en otros animales superiores, pero cortes propiamente dicho, en humanos y en mamíferos. Entonces, como decía, lo más importante es que todos estos recursos, aunque operen sin que tengamos conciencia de ellos, estén automatizados, no se activan a no ser que centremos nuestra atención. Por ejemplo, centremos nuestra atención en la persona que nos habla. De manera que seamos conscientes de los sonidos que nos están llegando y de la gestualidad. Entonces, considera la conciencia pues, como una puerta de acceso a toda esa multitud de fuentes inconscientes de conocimiento que pueden funcionar en paralelo. Por poner otro ejemplo, si quieres alcanzar un bote que está ahí en la estantería de arriba, en el estante más de arriba de la cocina, pues tienes que realizar una serie de cálculos complicados y de rutinas motoras y que en realidad están automatizados, pero se activan por tu conciencia de que tienes esa voluntad de coger el bote y de que inicias ese proceso y de que lo estás realizando. Entonces, para visualizar todo esto, Bernard Bars propuso la metáfora de un teatro donde tenemos un escenario donde unos actores luchan por obtener protagonismo, que están ahí en la sombra. Entonces tenemos una luz que pone el foco solo en una parte de la acción que está sucediendo y eso hace que un público muy numeroso que está ahí viendo el espectáculo preste atención a ese actor, se focalice en ese actor. Entonces, en los artículos en los que él presentó esta metáfora, él propone este teatro de la conciencia, presenta este diagrama en el cual está dividido en unas partes. Por ejemplo, tenemos ese escenario, el escenario del teatro, que para él es la memoria de trabajo. Él considera la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque es esa pequeña cantidad de información que mantenemos temporalmente en la mente y que puede ser utilizada para resolver la tarea cognitiva en la que estemos envueltos. Por ejemplo, si quieres realizar un plato de cocina y te dan las instrucciones, pues tú tienes que retener las instrucciones ahí y las tienes que ir trayendo a tu conciencia a medida que vayas ejecutando el plato. Entonces, normalmente, como he dicho, podemos recuperar imágenes y palabras que tenemos en la memoria de trabajo aun cuando no seamos conscientes de ellos en cada instante. No vas a estar pensando en todos los pasos del plato mientras lo estás haciendo porque, no lo sé, le darías la vuelta a la tortilla antes de batir los huevos. Entonces, gran parte de la memoria de trabajo, como digo, está en la oscuridad. Aunque esté en ese escenario, está en la oscuridad. Entonces, todos esos elementos que incluyen entradas sensoriales, ideas que hayamos retenido o traído a la mente, que tienen que estar ahí activos en el escenario, como esos personajes que estaban en las sombras, para que podamos actuar sobre ellos a lo largo de la tarea que queramos llevar a cabo. Entonces, ahí a la izquierda remarca que pues eso, los actores son los estímulos sensoriales, son las ideas que entran y salen de nuestra mente temporalmente, o los planes futuros, las acciones motoras y verbales que vayamos a realizar como resultado de nuestra tarea, de ese procesamiento que nos lleva a realizar la tarea. Pero más importante, como hemos dicho, como corresponde en un buen teatro, en un buen escenario de teatro, es el foco de la atención. Entonces, normalmente de todos esos contenidos que pueblan el escenario, nuestra memoria de trabajo solo somos conscientes pues, de uno o con suerte de unos pocos. Y son aquellos sobre los que ponemos el foco de nuestra atención. Ese foco de nuestra atención en el que podemos focalizar los contenidos de la conciencia
y que se focalizan tanto voluntaria como involuntariamente, en realidad. Espontáneamente, digamos, porque, por ejemplo, podemos centrar la atención en la persona a la que queremos escuchar. Por ejemplo, con suerte estáis prestando la atención a lo que yo os estoy contando, o ser distraídos, por ejemplo, por un partido de fútbol que esté puesto ahí de fondo y de repente haya un penalti o no penalti y entonces te pones a pensar en los árbitros. Entonces, como he dicho antes, no todos esos contenidos de la memoria de trabajo son conscientes, o al menos no del todo, y solo aquellos elementos sobre los que cae el foco de nuestra atención se pueden considerar como estrictamente conscientes. Luego, es muy importante en este modelo, en el backstage, lo que Bars llama los contextos. Los contextos. ¿Y eso qué significa? Significa que la atención, ese foco, es guiado en una gran parte de una manera inconsciente y espontánea. Y en esta metáfora del teatro, eso es visto como órdenes que guían la dirección del foco desde detrás del escenario. Por ejemplo, pues nuestra percepción visual está moldeada por una suposición inconsciente, y es la suposición de que la luz viene desde arriba, porque el ser humano ha evolucionado y todos los días lo vemos, el cielo, o sea, el sol está en el cielo y las luces suelen estar arriba, de hecho. Entonces, eso está inconscientemente guiando tu procesamiento de las imágenes, y de hecho, si como en los campamentos alguien se pone la linterna abajo y cuenta una historia de terror, esa cara que tú ves al dar la luz desde abajo es irreconocible, o prácticamente irreconocible, no se parece en nada. Entonces, este tipo de sensibilidad al contexto aparece universalmente, aparece en el lenguaje, en la percepción, en el control de nuestras acciones, en la resolución de problemas. Entonces, otro ejemplo es cuando queremos identificar el significado de una palabra polisémica. O sea, por ejemplo, la palabra cadena. La palabra cadena puede tener muchos significados. Puede ser cadena de televisión, cadena musical, una cadena de montaje, una cadena de oro. Y normalmente no necesitas pararte a pensar en qué circunstancia te lo están contando y cuál es el significado correcto para la frase que te están diciendo. De hecho, incluso, aunque hoy en día los váteres ya no tengan ninguna cadena colgando de la cisterna, todo el mundo te entiende cuando preguntas si has tirado de la cadena. No es si has tirado el equipo de música por la ventana ni nada por el estilo. Entonces, algo en lo que Bars siempre hace especial hincapié es en el papel de un director como parte del contexto. ¿Por qué? Porque se cree que la memoria de trabajo está guiada por una especie de sistema ejecutivo que toma decisiones guiado por metas que no son conscientes muchas veces. Muchas veces no tenemos acceso a las razones reales por las que hacemos las cosas. E incluso si nos preguntan o nos preguntamos nosotros mismos a posteriori, pues elaboramos un relato o excusa o una justificación, una explicación de por qué hemos hecho las cosas que no tiene en absoluto por qué ajustarse a la realidad. Entonces, una justificación, digamos, experimental que da Bernard Bars para la existencia de este director ejecutivo o self, como pone ahí, es que esas funciones ejecutivas estarían controladas por el córtex frontal y que lesiones en la parte frontal, o sea, en la parte del cerebro que está detrás de la frente. Entonces, lesiones en ese córtex frontal producen que perdamos la capacidad de realizar esas acciones guiadas por metas. Por ejemplo, voy a poner un caso paradigmático de Phineas Gates. Bueno, pues este señor en el siglo XIX era un barrenero, que es la gente que pone explosivos en las minas, y entonces tuvo la mala suerte de que pues, le explotó uno de esos explosivos que estaba manipulando y salió disparada una barra en dirección a su cara. Esa fue una mala suerte. Tuvo la buena suerte de que, aunque le atravesó, como veis ahí a la derecha, desde la mandíbula, al lado de la mandíbula hasta casi por la parte de arriba, justo por detrás de la frente, pues él sobrevivió sin grandes pérdidas, menos, bueno, grandes, perdió un ojo, como podéis ver en la imagen, que no está mal, pero aparentemente no perdió sus capacidades cognitivas. Él podía seguir haciendo su vida normal,
comer, resolver tareas, todo tipo de las cosas que parecen definir en principio una vida normal. Pero empezó a ser, digamos, malhumorado, empezó a ser irreverente, alcohólico, perdió el trabajo, y esto que en mucha gente es así pues de natural, en su caso se debió a una lesión en esa zona que es la zona frontal, que es la que controla esas metas inconscientes, pero que son las que guían nuestras acciones. Entonces, como hemos dicho, la última parte de este teatro es esos procesadores que he dicho antes que estaban trabajando todos en paralelo, inconscientemente, o sea, sin que seamos nosotros conscientes de ellos, para resolver la tarea en la que estemos implicados. Entonces, la conciencia, decía Bars, sería la puerta de entrada a esa inmensa colección de capacidades especializadas que no son conscientes normalmente. Y claro, normalmente, reitero, pensamos en nosotros mismos como estando conscientemente al cargo de nuestras acciones y realizándolas secuencialmente tal como son. O sea, abro la nevera, saco una cebolla, cojo el cuchillo, corto la cebolla en trozos, lo que sea. Pero sin embargo, eso está compuesto de muchísimas computaciones, microtareas que tienes que realizarlas para hacer eso y de las cuales no eres consciente. O, por ejemplo, cuando dices una palabra, tú tienes una parte del control consciente porque la gran mayoría de las veces sabes lo que vas a decir y dices lo que crees que sabes que vas a decir, pero la articulación de las palabras implica un conjunto complejo de músculos de la mandíbula, los pulmones, la gestualidad, como hemos dicho antes. Entonces, estos serían los elementos de este teatro de la conciencia que Bars propuso para explicar cómo el foco de nuestra atención es el que marca cuáles son los contenidos conscientes. Entonces, ahora pasaría al siguiente apartado. No sé si alguien quiere decir algo importante o continúo. Vale. Bueno, pues entonces, bueno, quiere decir algo importante o no importante, pero quiere decir algo. Bueno, pues si no me decís nada, así directamente. Hay un mensaje que dice Ignacio que no sabe si es importante, pero que quiere decir algo. No sé, Ignacio, si quieres por favor, desmutearte y plantear tu cuestión encantado. antes de pasar al siguiente punto. Sí, bueno, dos o tres cosas. Del primero que has enseñado, antes justo del Global Workspace, Sí. la activación cuando se presentaba Sí. palabras subliminalmente, es más bien una cosa técnica. Están usando fMRI, pero quieren resolver en milisegundos. Por técnica no se puede, menos en los 2000. O sea, el fMRI te saca una foto que serán 3 segundos. Es simplemente una duda técnica de cómo han hecho para, con fMRI, intentar resolver en milisegundos, cuando parece una cosa de potenciales evocados típica de EG, más bien, o ME. Sí. Pero también, perdona, Ignacio, en el link que te he puesto, ¿Sí? también dice que usan potenciales evocados, usan Vale. las dos cosas. Ok. Entonces me imagino que eso que hace o sea, lo que se refiere a milisegundos será el EG, que efectivamente con fMRI no lo vas a poder hacer. Vale. Y luego simplemente dos dudas con esto que contabas. Una es esto de en la teoría de Bars del Global Workspace. Sí. Está identificando la conciencia con la memoria de trabajo, al menos con parte de la memoria de trabajo y en parte también con la atención, ¿no? Como esta especie de función ejecutiva sobre la atención. Sí. Simplemente, ¿cómo resuelve el hecho de que haya, por ejemplo, atención inconsciente, atención que no sea consciente? ¿Y cómo resuelve el problema del homúnculo que hay detrás de este planteamiento también? Como hay una función ejecutiva, hay algo que está decidiendo a qué se presta atención, bueno, una especie de hombrecillo que decide a qué se presta atención. ¿Quién está detrás de ese hombrecillo decidiendo sobre qué prestar? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cómo esquivas, cómo defines eso si esquivando un poco la idea de la libertad, que es que al final el hombrecillo eres tú y decides voluntariamente y eres libre de decidir a qué prestas atención, aunque tengas un montón de condicionantes que están guiando tu atención también? Sí, entonces, vamos a ver.
Bueno, esto, por cierto, él comenta que su metáfora del teatro no es como el teatro cartesiano este de Daniel Dennett. Eso para empezar, o sea, él está convencido de que ahí no hay ningún homúnculo. O sea, la conciencia aquí, para empezar, la conciencia no es el público. O sea, en su metáfora el público es, digamos, todos esos procesamientos inconscientes que cuando el foco de la atención cae sobre uno de los contenidos de la memoria de trabajo, es cuando se ponen a operar sobre él. Digamos, este foco de la atención pone en disponibilidad de los procesadores, de todos estos procesadores distribuidos, el contenido de la memoria de trabajo para hacer su trabajo. Entonces, yo aquí no creo que haya ningún homúnculo. O sea, para él la conciencia es, digamos, como dice antes, como he dicho antes, es el agente, sencillamente, el agente de ese foco de atención. O sea, ni siquiera es la atención para él la conciencia. La conciencia es un poco como el agente que que coordina todo esto, que pone en disponibilidad de los procesadores estos que trabajan en paralelo los contenidos. O sea, es necesaria para que el cerebro funcione pues eso, funcione a pleno rendimiento, como se ha visto antes por la resonancia magnética. Pero vamos, no sé si esquiva el tema, o sea, esto yo creo que es lo que dice él. Yo no sé si esquiva el tema del homúnculo o no. O sea, eso lo podemos discutir al final. Ok, muchas gracias. De nada, de nada. Luego lo vemos mejor. Vale, pues entonces, Diego, no sé si ves alguna otra cosilla. No, adelante, era para decirte que continuaras, eso es. Vale, perfecto. Pues entonces el siguiente apartado es este Neuronal Global Workspace, entonces que propuso Stanislas Dehaene con otros colaboradores, y entonces, como el propio nombre indica, hemos pasado de un espacio de trabajo global a un espacio global o espacio de trabajo global neuronal. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso por cómo se comunican las neuronas, y ya sé que, bueno, muchos aquí os sabéis esto perfectamente, sobre todo los que trabajéis en neurociencia, pero lo voy a dar yo desde el punto de vista más que bioquímico o biofísico, desde el punto de vista de la modelización de circuitos neuronales. Entonces, aquí vemos representada una neurona que en la parte izquierda vemos ahí en el núcleo la parte, digamos, que es más común a todas las células, el cuerpo del cerebro, el cuerpo celular, pero tiene esas ramificaciones que son las dendritas. Y luego vemos que tiene, ahí arriba veis, dirección, esa flecha, dirección en la que viaja el mensaje. Entonces el mensaje viajaría, ya veremos lo que es el mensaje, pero entraría por las dendritas y saldría por el axón, que es esa ramificación, ese tallo, digamos, ese tronco que sale hacia la derecha, que termina en los terminales axónicos. Y por ahí saldría el mensaje o el impulso nervioso, vamos a decir. Y nuevamente, los que trabajéis en neurociencia, sabéis que cuando diga mensaje, pues me estoy refiriendo a un potencial eléctrico que se va desplazando, en este caso, hacia la derecha. Entonces, pero voy a volver a decir mensaje para entendernos. Sale por las terminales axónicos y es transmitido a otras neuronas que hacen contacto por las dendritas. Entonces, esa zona de contacto es lo que se llama sinapsis. Es decir, que las sinapsis normalmente se hacen eso desde las terminales axónicas hacia las dendritas, pero también se puede hacer por otras partes de la célula, de la neurona. Pero en este caso, pues aquí vemos representado que hacen desde el terminal axónico a las dendritas de las dos siguientes neuronas. Sabemos que puede llegar a haber hasta 10.000 neuronas que hagan contacto con el axón de otra. O sea, imaginaros la capacidad que tiene una sola neurona de transmitir el impulso nervioso. Voy a intentar evitar la palabra información y este tipo de metáforas,
voy a hablar de impulso nervioso, a veces quizá diga mensaje. Y entonces vamos a ver cómo este mecanismo es cuando uno hace modelización de circuitos de neuronas, conjuntos de neuronas que actúan juntas, cómo se representa. Entonces, aquí vemos, bueno, si la neurona de arriba ya era pretendidamente o intentaba ser más realista, la de abajo ya es totalmente simbólica. Entonces, vemos a la izquierda, en este caso, estas 3 líneas que serían las dendritas, luego el cuerpo de la neurona es ese círculo, vemos el axón, que es esta línea horizontal gruesa, y las terminales axónicas, ahí que son estas flechas que indican la direccionalidad. Y entonces vemos que la neurona tiene una activación que voy a llamar A. Esa activación, como os decía, puedo referirme al potencial eléctrico, ese potencial de acción, o me puedo referir a los que trabajéis con esto, ya lo sabréis, el número de veces que la neurona dispara ese potencial por segundo, lo que sea, voy a llamarle activación. Entonces, esa activación viaja hacia la derecha, como vemos ahí, hasta los terminales axónicos. Pero claro, ¿de dónde viene esa activación? ¿La neurona se activa ya sola? Bueno, aparte de una componente aleatoria, normalmente una neurona está activada porque hay una neurona antes que ella que está haciendo sinapsis y le está transmitiendo su propia activación. Entonces vemos la neurona presináptica, que es la que está a la izquierda de la sinapsis, tiene una actividad que en este caso es diferente, que la estoy llamando B, cuantifica eso la cantidad que cuantifique, y que a través de la sinapsis influye en la neurona postsináptica, que es la que recibe este impulso nervioso, este mensaje. Entonces, dependiendo de la fuerza de este enlace, de esta sinapsis, que bueno, algunos sabréis que tiene que ver con la liberación de neurotransmisores y los receptores, pues pasará una cantidad. Modelizaremos como que de esa actividad B, pasa a la neurona de la derecha una cantidad que está representada por un factor proporcional B. Os prometo que estas son las únicas matemáticas que voy a poner en toda la charla. Entonces, decimos que A es igual a B multiplicado por un factor, o que A es una función, digamos, de B, con ese factor beta. Los que sabéis cómo se hacen estas simulaciones y sabéis cómo es la neurona típica de Makulov-Pitts, sabéis que esta función puede ser, por ejemplo, una sigmoide. Pero como hemos dicho, una neurona puede recibir impulsos de muchas otras. Entonces, esa actividad A de la neurona puede estar influida por ejemplo, otra más que tenemos ahí con su propia actividad diferente, C, que pasa a través de la sinapsis con un factor dependiendo del tipo y la fuerza de esa sinapsis, y entonces en este caso la actividad A sería una función de la actividad de la B multiplicada por su factor y de la C multiplicada por su otro factor. Y hay que decir que no siempre la actividad de una neurona incrementa la actividad de la neurona postsináptica. Hay neuronas presinápticas que lo que están haciendo es inhibir la actividad de la postsináptica, que es lo que he puesto aquí. Esta neurona que he puesto aquí en rojo tiene su propia actividad D, pero esa actividad D, digamos que influye en la A de una manera negativa, disminuyendo su actividad, multiplicada otra vez por un factor que depende del tipo de sinapsis que hagan. Y hay que decir que la inhibición es súper importante. Aunque la mayoría de las neuronas, el 80%, son de tipo excitatorio, si no hubiera esta inhibición, la transmisión de la actividad por el cerebro sería descontrolada. Serían mensajes sin parar y sin sentido. Y, por ejemplo, esto está detrás de la epilepsia, por ejemplo. Entonces, este esquema de comunicación entre neuronas, cuando dibujamos los circuitos para modelizarlos, los podemos pintar, por ejemplo, así. Aquí he puesto una representación que está rotada 90 grados en el sentido de las agujas del reloj,
Entonces las dos neuronas que quedan ahora a la derecha son las excitatorias y esa transmisión excitatoria queda representada pues, porque el conector tiene unas flechas al final, en la cabeza. Sin embargo, la otra neurona, que es la inhibitoria, la que está en el esquema a la izquierda, pues el conector termina en un círculo en este caso. Otras veces se puede usar una barra perpendicular o se pone un más en la excitatoria y un menos en la inhibitoria. Y entonces, pues este tipo de nomenclatura es la que uno utiliza para hacerse el dibujito, el esquema, para transmitir cómo es ese circuito, ese sistema de neuronas del que está hablando. Por ejemplo, como podemos ver aquí. Entonces, a la izquierda tenemos otra representación supuestamente más realista de las neuronas, con sus dendritas y con los axones que se curvan buscando a otras neuronas con las que hacer contacto. Y a la derecha vemos cómo se representaría eso esquemáticamente, con vistas a informar y también a hacer un modelo o una simulación de cómo funcionaría. Ahí vemos pues, las neuronas que aquí han puesto triangulares con sus axones que hacen esas sinapsis excitatorias y las que han puesto circulares que hacen las sinapsis inhibitorias. Y por cierto, ahí vemos, podéis ver donde pone L1, L2, 3, L4, L5 y L6, eso hace referencia a las capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral, entonces, a ver, la mayoría de las células de las neuronas, digamos, del sistema nervioso, en realidad hoy en día se piensa o se sabe que en realidad están en el cerebelo. Pero aparte del cerebelo, que no es el protagonista de esta historia, en lo que es el cerebro, la mayoría de las neuronas, la gran mayoría de las neuronas se concentran en el córtex, que es esa capa azul que veis ahí rodeando la figura. Esto es una sección coronal que es, digamos, como cortarte por la mitad, de oreja a oreja y de aquí arriba a la mandíbula. O al cuello, digamos, en este caso. Entonces, como veis ahí, en el córtex, que tiene todas esas circunvoluciones, las neuronas están organizadas como en columnas. Están organizadas en capas. Y la comunicación, principalmente en este córtex del cerebro, se produce de una manera vertical en unas unidades que se llaman columnas. Ahora sí, las columnas. Entonces, ¿esto quiere decir que no hay comunicación horizontal? No, por supuesto. También se envían impulsos nerviosos horizontalmente y por ejemplo, pues así funciona el procesamiento muchas veces y por ejemplo, el procesamiento visual pues manda información, ya he dicho información, manda los impulsos nerviosos pues, a lo largo de la corteza cerebral. Pero digamos que la unidad funcional, la unidad de trabajo son los pequeños circuitos de neuronas, es la columna cortical. Y esto lo que permite es que, o lo que propicia, es que funcionalmente el cerebro pues, esté dividido en unas áreas. En unas áreas, las cuales a su vez también están subdivididas pues eso, en subconjuntos de circuitos que realizan tareas específicas. Y estas áreas, digamos las áreas grandes, pues se pueden dividir por la función que realizan, por la función en la que están implicadas, vamos a decir. Entonces, por ejemplo, podéis ver en el área 3, por ejemplo, ahí en amarillo, es el área motora, es el área que manda el impulso nervioso que va a dar la orden de mover el músculo adecuado. O vemos como mostrábamos antes en el experimento de la resonancia magnética funcional, el área 1, ahí en la nuca, encima del cerebelo, en gris, que es la que procesa el impulso que llega, los impulsos nerviosos que llegan a través del nervio óptico desde la retina. Y, por ejemplo, en el lado contrario, el número 13 ahí en rojo, vemos la zona frontal, que es la que al pobre Phineas se le averió cuando le atravesó la barra y le hizo perder el control ejecutivo de sus actos. Entonces, antes hemos visto el modelo este de Bars, ¿no? Esta teoría del espacio global de trabajo, tal como la propuso originalmente Bars, era una explicación pues, que
mayoritariamente para mí, a mi entender, pertenece a la psicología cognitiva, aunque está bien basada y bien fundamentada en el conocimiento del cerebro, el conocimiento científico del cerebro de finales del siglo XX. Pero la hipótesis de la Neuronal Global Workspace, el espacio de trabajo global neuronal, propuesto por Dehaene, lo que pretende es explicar cómo la actividad del cerebro, que como hemos visto está compuesto por circuitos de neuronas que están reunidos en regiones, puede dar lugar a un sistema que funciona de la manera de la que propuso Bars. Entonces, de manera similar al modelo de Bars, hay una multitud de áreas especializadas en la corteza cerebral, cada una con una localización específica, que procesan pues esto, la información perceptual, motora, de memoria, evaluativa, pero además hay un segundo espacio computacional global, compuesto por una multitud de neuronas que estarían interconectadas, por ejemplo, con axones de largo alcance, que esto en el cerebro hablamos de milímetros o centímetros, y esta población estaría distribuida por todo el córtex cerebral y sería capaz de recibir y transmitir información desde y hacia cada uno de estos procesadores. Y de esta manera pues sería capaz de seleccionar y de distribuir información por todo el cerebro. Entonces, como en el caso de Bars, Dehaene propone que esta actividad y disponibilidad global de la información es lo que se experimenta subjetivamente como el estado consciente, lo que hablábamos antes. Y en cuanto a los procesadores especializados, por cierto, cuando me refiero a procesador o sistema o circuito neuronal, yo me voy a estar refiriendo siempre a lo mismo, aunque cada término tiene sus sutilezas y sus diferencias en este contexto, pero yo los voy a utilizar indistintamente. Así que espero no liaros. Entonces, como os decía, en cuanto a los procesadores especializados, Dehaene en esta teoría propone clasificarlos en 5 tipos que están relacionados con el pasado, presente y futuro. Digamos, por ejemplo, los circuitos perceptuales que vemos ahí abajo, que son los que procesan, bueno, pues básicamente lo que se recibe a través de los sentidos y también, por ejemplo, lo que estamos recibiendo cuando alguien nos está hablando, cuando nos están comunicando algo. Y después mandan esta información al espacio global de trabajo, ahí en medio, el que está en el centro. Entonces la información del mundo exterior llega a través de estos sistemas de procesamiento perceptual. Los circuitos de memoria a largo plazo del pasado lo que envían, sin embargo, es, pues, como su propio nombre indica, envían al espacio de trabajo pues, vivencias, experiencias, ideas del pasado. Luego, ahí arriba están representados los circuitos de evaluación. Estos circuitos lo que permiten es que cualquier contenido que acceda al espacio de trabajo pueda ser evaluado como positivo o negativo. Y esta evaluación positiva o negativa lo que va a provocar es que la actividad en el espacio de trabajo se mantenga o que se extinga siendo sustituida por otros contenidos nuevos. Luego hay unos circuitos de atención que son como un control interno, como parecido a lo del teatro, que permiten al espacio de trabajo amplificar o atenuar los contenidos que están siendo enviados o que intentan llegar desde el resto de los circuitos. O sea, que permiten al espacio de trabajo focalizar, digamos. Y finalmente, ya proyectados hacia el futuro, pues están los circuitos de programación motora que son los encargados de planificar y ejecutar la secuencia de movimientos adecuada en relación a toda esta actividad del espacio global. Entonces, esto incluye una jerarquía que va desde el nivel de los planes abstractos a cada una de las acciones individuales. O sea, por ejemplo, digamos, si yo quiero conducir el coche, entonces mi plan abstracto pues, es subirme al coche y es manejar el coche, girar a la derecha, digamos. No sé a qué nivel es esto abstracto, pero los planes concretos para realizar esto es la orden, el procesamiento para girar el volante de acuerdo con la imagen visual que estoy recibiendo de cómo la carretera se mueve hacia la derecha, etc. Y también hay que decir que al existir este espacio global de trabajo conecta estos circuitos motores y los circuitos del lenguaje. Y esto es lo que da que
cualquier contenido del espacio de trabajo pueda ser comunicado, da la capacidad a cualquier contenido de ser comunicado, porque como hemos visto antes, la capacidad de comunicar un contenido es fundamental para definir si soy consciente de algo o no. Entonces, soy consciente de aquello que puedo comunicar con precisión, decíamos al comienzo. Entonces, este es el esquema de esta red, de este modelo de Dehaene. Pero hay un último concepto importante en la teoría de Dehaene, que es en esta teoría la activación del espacio global, ese espacio global de trabajo, o conciencia si queréis incluso, se realiza de una manera brusca, discontinua, no lineal, que se llama ignición. Entonces esa ignición se caracteriza por la activación súbita, repentina de un subconjunto de neuronas del espacio global que comienzan a actuar de una manera coordinada. Por ejemplo, bueno, aquí si alguien se ha asustado viendo ese cerebro, ha pensado que si lo han estrujado algo es que no es un cerebro humano, es un cerebro de un mono, que ahí vemos que está resolviendo bueno, en la imagen está resolviendo otra tarea, pero a la derecha se ve el esquema de la tarea que tenía que resolver, que es pues, ser capaz de discernir si un círculo sombreado en gris había aparecido o no había aparecido en la pantalla. Parecido a lo que hemos visto antes, que tenían que decir si habían visto o no habían visto una palabra. Y entonces pues se ve que cuando el mono había sido capaz de detectar, por lo tanto era consciente, había visto conscientemente mejor dicho, cuando no era consciente de que el círculo había aparecido en la pantalla, solo se activaba, ahí vemos a la izquierda, las zonas que procesan la información visual, el impulso nervioso visual que entra. Pero cuando era consciente de que ese círculo estaba mostrado ante sus ojos, se activaba globalmente pues toda una red de áreas del cerebro que además incrementan y sincronizan su funcionamiento. Entonces, para mostrar esto, para modelizar esto, Dehaene realiza un experimento donde utiliza el paradigma del attentional blink, el parpadeo atencional. Entonces, esta imagen creo que está en este libro que aparece ahí abajo a la derecha, aunque yo no lo he leído todavía, o sea que no puedo recomendarlo, lo recomiendo por el autor, pero no porque lo haya leído. Entonces, el experimento es muy parecido al que hemos visto al comienzo de la charla. Hay una sucesión de números que le va apareciendo al sujeto, pero en un momento dado le pueden aparecer una letra y un tiempo después le puede aparecer una segunda letra. Y entonces el sujeto tiene que decir si ha sido capaz de ver la primera letra y cuál es la que ha visto, y lo mismo con la segunda. Y entonces pues lo que se ve es que normalmente cuando están a una distancia adecuada temporalmente una de la otra, la segunda letra no es percibida. El sujeto es incapaz de decir si la ha visto, y si dice que la ha visto, muy difícilmente puede decir cuál ha sido. Entonces, para modelizar esto, sus colaboradores recurren a su modelo de esta red global y el concepto de ignición. Entonces ahí veis como a través de los procesadores de información visual están intentando entrar tanto el estímulo correspondiente o la actividad correspondiente generada por el estímulo, que es la letra M, y la actividad correspondiente generada por el estímulo, que es la letra T. Entonces, los procesadores que están procesando la letra M se activan primero y van subiendo por esa jerarquía de abajo a arriba, acceden a la red global y producen una ignición. Producen la ignición de ese circuito, es decir, se activan de una manera coordinada las neuronas de la red global y distribuyen también a otros procesadores. Pero una cosa importante es que esta actividad tan alta y tan coordinada del espacio global que está procesando el estímulo o la activación que llega producida por el estímulo M, inhibe, como hemos visto antes, el concepto de inhibición, inhibe las neuronas que se podrían activar o los circuitos que se podrían activar como respuesta a la llegada de los impulsos nerviosos que
la presentación del estímulo T está provocando. Entonces, ese estímulo T no es percibido conscientemente porque no consigue acceder al espacio global. El espacio global está monopolizado por esa actividad ignicionada, no sé si es un anglicismo, ignicionada por la entrada del impulso producido por la letra M. Entonces, para hacer un modelo, digamos, computacional, para simular esto, lo que hacen es dividir este proceso en una serie de pequeños circuitos o procesadores en los cuales vemos una zona que correspondería a los circuitos que independientemente, según entran, están procesando el estímulo M y el estímulo T, que serían primariamente el área A1 y el área A2. Luego eso se transmite, digamos que jerárquicamente. Luego pasa a otros procesadores, vamos a llamarle, a otros circuitos que procesan, que serían las áreas B1 y B2. Y luego ya accederían a las áreas interconectadas, digamos al espacio global, que serían las C y las D. Pero ¿qué pasa? Que si la actividad producida por el estímulo M llega primero a ese espacio global, a esas áreas C y D, podéis ver ahí que se comunican horizontalmente de una manera inhibitoria. Entonces, tanto en la C como en la D. Entonces, ¿qué pasa? Que si las C y la D se activan con esa ignición y se activan fuertemente y de manera sincronizada, van a inhibir a las neuronas C y D de la derecha y entonces el estímulo, los impulsos nerviosos que intenten transmitir las regiones que están codificando ese estímulo que es la letra T, no van a poder activar el espacio de trabajo porque esas unidades están inhibidas. Entonces, cada una de estas, en este caso 8 unidades de trabajo o procesadores, que son como esas botellas o esas copas, en realidad están simuladas en su modelo por un conjunto de neuronas que, utilizando, como veis, un esquema parecido a este que os he presentado yo, donde se ve como unas neuronas que son triangulitos son activadoras y otras son inhibidoras. Veis también que simulan las capas neuronales, entonces esta comunicación, digamos, estas unidades de trabajo que hemos dicho que trabajan en columnas, en vertical, pues están simuladas aquí. En la parte de abajo también comunica con el tálamo, que es otra región del sistema del encéfalo, pero que no voy a hablar ahora de él. Entonces, esto es un primer modelo que os quería comentar. El que se quiera meter más en profundidad y quiera ver matemáticas, digamos, high power, tiene ahí, y biofísica, tiene ahí la referencia abajo a la derecha. Entonces, este modelo lo utilizaban para ejemplificar ese concepto de ignición, que inhibe la actividad de unas neuronas de unos impulsos o de unos mensajes que están intentando acceder a la zona de trabajo y potencia a otros. Pero como hemos dicho antes, el modelo este modelo de la Neuronal Global Workspace es más complejo e incluye procesadores pues, de todo tipo, perceptuales, de evaluación, de atención. Y entonces, una ejemplificación de cómo ellos hacen una simulación, digamos, una computación basada en este modelo, está en la referencia que os pongo también ahí abajo, y donde lo que digamos que recrean es el funcionamiento de esta red para resolver la tarea del efecto Stroop. Entonces, seguramente habréis oído, lo habréis visto una vez o muchas veces. Es una ejemplificación de cómo la información o cómo el procesamiento del color que estás viendo interfiere o compite por recursos con la información de la palabra que está escrita, ¿no? Entonces, por si alguien no lo conoce, lo voy a poner aquí en español, ya que todos hablamos español, y entonces quería pedir un voluntario, para no hacerlo yo, que ya lo he practicado,
Entonces quiero un voluntario de alguien que lea las palabras independientemente del color que estén escritas. O sea, que lea amarillo, por ejemplo, en la primera. Venga, ¿alguien se anima? El primero que levante la mano, o Isabel, que ya vi que se quitó el micro, hace el ejercicio. A leer. Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul y naranja. Ok, ¿no? Entonces, bastante rápido y sin problemas, ¿no? Se puede realizar esta tarea. Entonces, me gustaría pedir a otro voluntario que intente decir el color en vez de leer la palabra, ¿vale? Entonces, la primera sería verde. ¿Alguien quiere probar? Así en voz alta. Si no, ella misma, por supuesto. Si no Isabel, si no otra mano levantada, tú misma, ¿vale? Te dejan sola, ¿eh? Verde, sí, ya veo. Rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, verde, no, azul, rojo y verde. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias y te diré que lo haces mucho mejor que yo. O sea que me alegro de que lo hayas hecho tú y no lo haya hecho yo. Entonces, aquí veis cómo la entrada de digamos, dos informaciones visuales diferentes, una el color y otra la palabra, está interfiriendo, está luchando, digamos, por recursos de tu atención. Entonces, en este artículo, esto lo modelizan con este sistema de aquí, donde aquí ya sí que veis que hay, por ejemplo, abajo, podéis ver los procesadores que reciben la información o que procesan, según esté llegando al ojo, la información tanto de la palabra que está escrita como del color, la tinta o el color en la pantalla de esa palabra. Entonces, esas dos informaciones llegan juntas y suben hacia la red a través de los procesadores especializados. Y también veis, por ejemplo, en medio hay unos procesadores, digamos, de atención, que lo que están haciendo es que si, por ejemplo, tú lo que estás intentando es decir el color, pues esos circuitos de atención lo que hacen es intentar suprimir la palabra e intentar amplificar el color. Y entonces llega finalmente al espacio de trabajo, que es esas workspace neurons que veis ahí, y ese espacio de trabajo está regulado también, como podéis ver arriba a la izquierda, por los procesadores de valor, el value que ponía antes, que si esta respuesta, por ejemplo, la respuesta que damos es la adecuada, van a potenciar esos patrones de activación que tengan en ese momento la red neuronal, y si la respuesta es incorrecta, lo que van a hacer es penalizarla para intentar que bueno, esos patrones que favorecían esa respuesta incorrecta no sean los que se vuelvan a producir. Y luego también vemos, abajo a la derecha, los procesadores, digamos, de la respuesta, que serían los procesadores motores y del lenguaje, del procesamiento del lenguaje. Entonces, este sistema, que es más complejo, pues eso, si queréis ver cómo está modelizado y los resultados, lo tenéis en la referencia de ahí abajo. Y entonces, aunque veo que, bueno, que tenemos poco tiempo, solo voy a comentar dos cosas, dos hechos experimentales o evidencias que se conocen como apoyo a esta teoría del espacio de trabajo global. Entonces, uno de ellos es que, aunque he dicho que la unidad de procesamiento principal en el córtex cerebral es esas columnas que son verticales, sin embargo, se sabe que las neuronas de las capas 2 y 3 tienen una mayor conectividad horizontal, una mayor conectividad que comunica con otras regiones del cerebro, del córtex, perdón, y que favorecerían o serían unas de las que estarían implicadas en el establecimiento de esta red global de funcionamiento y de comunicar unas zonas con otras. Pero otra manera de comunicar unas áreas con otras estaría basado en el tálamo que es una estructura, bueno, como veis ahí en el dibujo de la izquierda, que está debajo de lo que es propiamente el cerebro o está encima del tronco del encéfalo, y que
funciona como una especie de centralita de comunicación, que recibe, digamos, voy a decir información, ya que he utilizado la metáfora de la centralita, recibe información de cada una de las áreas, baja, digamos, en una comunicación vertical hasta el tálamo, y esa activación, esa información puede ser distribuida a partir del tálamo a otras áreas, porque el tálamo está como ramificado hacia múltiples áreas del cerebro. Y entonces, como si queréis podéis buscar este artículo que pongo ahí abajo a la derecha de Neuronal Basis for Consciousness, donde Rodolfo Ginás propone que la actividad, unos loops talamocorticales que se llaman, que es cómo el tálamo se comunica con cada una de las áreas, puede estar implicado en cómo la información sube y baja desde entre las áreas y el tálamo, y eso favorece que se comuniquen unas zonas con otras también. Y por cierto, ahí veis otro dibujito que ejemplifica pues, cómo funcionan los circuitos neuronales, y que se parece al que está en su artículo, pero en realidad lo he cogido de Wikipedia porque han hecho como una versión más limpia. Entonces, hasta aquí, y ahora que ya he conseguido inhibiros todas las neuronas y hacer lo contrario a la ignición, o sea, fundir vuestro espacio de trabajo, lo que quiero es abrir un espacio de discusión. Unos temas que a mí, pues tanto preparando esta charla como desde hace ya muchos años que me intereso por este tema, pues son los temas que a mí ahora mismo me enganchan. Las preguntas que yo quiero plantearos a vosotros y ver si os sugieren algún pensamiento o que queráis compartir ahora o que os sirva para vosotros. Entonces, en primer lugar, y relacionado con estos modelos que os he contado, hay que decir que en estos modelos los fenómenos se consideran como dados. O sea, esta es una teoría de cómo el cerebro juega con unos fenómenos. Entonces, no es de cómo se producen esos fenómenos, cómo se producen los contenidos, sino de cómo se juega y de cómo el foco de la atención los trae a la conciencia y cómo se procesan. Entonces, aunque sea eso, yo sí que creo que podemos aprender mucho sobre la conciencia de estas teorías, como por ejemplo el hecho de que no propongan ninguna región en particular como donde se produce la conciencia o la región digamos, más implicada en la conciencia, sino que para ellos la conciencia está vista como una disponibilidad global de información o de procesamiento, si queréis decir, o de actividad. Entonces esta es mi primera idea. Entonces, esto me lleva, claro, a preguntarme, a lanzar la pregunta de entonces, ¿el modelo está explicando o está describiendo? ¿Está explicando la conciencia o está describiendo cómo funciona la conciencia? Entonces, pues una idea que está en consonancia con cosas que se han dicho, por ejemplo, en la charla anterior de Juan Arana, es que yo no pienso o considero bastante improbable que se pueda explicar la naturaleza de la experiencia solo o a partir de la estructura y la actividad del cerebro, ¿no? Lo que sería el hard problem de la conciencia. Pero por otro lado, lo que sí que está claro es que la estructura y la actividad del cerebro sí que da forma y condiciona a los contenidos de la experiencia, ¿no? Como pongo ahí, igual que los gestos, la posición de las manos es la que hace, la que produce las formas que vemos en la pared, las sombras que vemos en la pared cuando hacemos las sombras chinescas, ¿no? Como en la caverna de Platón. Entonces, un último pensamiento cuando se dice, bueno, es que se intenta explicar cómo el cerebro produce la conciencia, ¿no? Entonces puede ser, lanzo, que a lo mejor es que la conciencia no es algo que se produce, no es una sustancia, sino una capacidad, una habilidad, que es la capacidad de ser consciente de algo, ¿no? Y a raíz de esto también planteo que tú eres consciente, entre otras cosas, de experiencias que acabas de tener. Entonces, en este sentido, la experiencia precedería a la conciencia. Y esto es lo que, en este sentido, Daniel Dennett y otros filósofos y teóricos tendrían razón en el sentido de la conciencia. Podría ser sencillamente una elaboración retrospectiva. Pero yo creo que pensar esto no anula
lo que defiende David Chalmers, porque sigue siendo un problema, el hard problem, comprender cómo estos múltiples procesos y experiencias no son solo actividad neural, ¿no? O sea, si todo se reduce a impulsos y unos circuitos neuronales y unos procesos, ¿por qué son a la vez experiencias? Bueno, entonces lo quiero dejar aquí y lo primero, agradeceros haber escuchado vuestra atención, el foco de vuestra atención, espero, y quiero saber si esto os produce algunas cuestiones y, por supuesto, todo lo de lo que he hablado antes también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. Tenemos un par de preguntas. Creo que antes de que comenzaras con tu discusión ya las habían planteado, pero si quieres empezamos con la de José Langa. Así que, José, si quieres te abres micro y planteas tu pregunta. Si no, es que está escrita y la lanzo. Pero ya veo que se quitó el micro, José, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola, buenas. Gracias